comprendo la seriedad del caso. Y aquello que nos ha reunido es sumamente importante, vital en la vida de todo cristiano, y creo que no podría haber un tema más importante a tratar en un retiro espiritual que es el servicio al Señor. Hermanos, hemos venido a este lugar sabiendo que estamos comenzando un nuevo año de actividades, mes de marzo. Y hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas en las cuales trabajar para el Señor. Y sin duda, lo he escuchado de muchos de ustedes, necesitamos nuevos ánimos para comenzar este año, y es cierto. Necesitamos nuevas fuerzas, necesitamos nuevos estímulos para servir al Señor de una manera constante, de una manera fuerte, insistente e íntegra. Y necesitamos ánimo y necesitamos estímulo. Sin embargo, yo no quisiera que este mensaje que voy a compartir con ustedes sea un mensaje más o un estímulo más. Aunque si lo es así, qué bueno. Pero no pretendo que sea solamente eso. Espero en el Señor y he estado orando durante la semana por esto. Y yo quisiera que el Señor utilizara esta exposición, este mensaje, para tocar su vida de una forma tal como lo ha hecho con la mía, y que cambie radicalmente su vida íntima con el Señor. Realmente eso es lo que yo le he estado pidiendo al Señor en oración, y para eso es que me he preparado para compartir con ustedes las Escrituras. Espero en el Señor que el Señor cambie radical y total, absolutamente nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a implorarle al Señor que nos hable, que nos ministre y que humille nuestra carne para que su Espíritu Santo sea glorificado. Oramos. Padre, te agradecemos en este día, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros. Nos has dado vida eterna, nos has dado vida en abundancia, y todos los días, Señor, nos das todo lo que nosotros necesitamos. Y tenemos más de lo que necesitamos. Señor, estamos rodeados, Señor, de lujo por donde quiera que nos encontramos. Y estamos muy agradecidos, Señor, por el acceso que tenemos a tu palabra. Podemos leerla cada día, podemos orar cada día y podemos estar en comunión contigo. Sin embargo, nos hemos congregado hoy, Señor, en este lugar especial, en un día especial y con un motivo especial. Y es que como iglesia, Señor, queremos aprender más de cómo servirte a ti y de cómo, Señor, servir a la iglesia. Permítenos, Padre, en esta hora, que tengamos, Señor, un espíritu enseñable, una mente abierta, y comprender tu palabra, Señor, con entendimiento y con discernimiento. Queremos, Señor, que tu voluntad sea en nuestras vidas. Te pedimos que te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, abra sus Biblias, por favor, en Tito, voy a decir la cita, aunque usted ya la tiene en la hoja que se le ha entregado. Bien, nuestro pastor, en la guía que le entregó en el sermón que acaba de pasar, él incluyó algunos espacios para que usted vaya completando a medida que iba pasando el mensaje. Yo sabía que me tocaba este sermón, entonces preferí no hacerlo para que no invirtamos tiempo en estar anotando y tal vez se va a alargar nuestro tiempo de mensaje. Por eso le di un resumen, una síntesis de la predicación para que usted después en su casa lea y examine todo lo que se predicó en este lugar. Así que puede poner ahí su nombre en la hoja. A medida que avanza el mensaje puede ir tomando apuntes, y pongamos mucha atención, porque lo que el Señor va a hablarnos en esta hora es sorprendente. La carta del apóstol Pablo a Tito. Tito era un ministro, un siervo de Dios y un compañero de Pablo en el ministerio. Aunque no se menciona en la carta a los Hechos, sabemos que Tito era un hombre íntegro en el ministerio, un hombre fiel a Dios y fiel al trabajo que Dios le había encomendado. Era tal la integridad de Tito que se le encomendaron trabajos muy especiales y muy exclusivos, como por ejemplo llevar y traer ofrendas de iglesias a los misioneros. Era tal la integridad de este siervo de Dios que se le encomendó una tarea muy importante. En uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, llegaron a la isla de Creta, una isla con una sociedad corrupta, terrible,
llena de pecado, llena de corrupción, llena de maldad, similar a la sociedad que tenemos hoy en nuestros días. Y el apóstol Pablo designa a Tito como anciano de la iglesia, o más específicamente como pastor de la iglesia evangélica de Creta. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros es una carta que el apóstol Pablo escribe al pastor Tito en Creta. Y la carta del apóstol Pablo a Tito va de la siguiente manera. Bueno, fue escrita en el primer siglo de la era cristiana, obviamente, ya en la iglesia primitiva. Y la carta del apóstol Pablo a Tito va de la siguiente manera. Pongan mucha atención, les voy a dar un bosquejo de todo lo que habla la carta. Son solamente 3 capítulos, para que entendamos cuál es el énfasis que el apóstol Pablo incluye o apunta en su carta. Los primeros 4 versículos del capítulo 1 son el saludo personal del apóstol Pablo a Tito. Del versículo 5 al 16 del primer capítulo, el apóstol Pablo hace un énfasis marcado en la importancia que existe en la iglesia de establecer maestros bíblicos o ancianos íntegros. Ya vamos a hablar qué significa íntegro, pero la necesidad que existe de que los siervos de Dios sean hombres intachables, santos. Ya va usted más o menos comprendiendo de lo que vamos a hablar. Maestros santos e íntegros en medio de una sociedad deficiente, la sociedad corrupta, pero es necesario hombres de Dios en el ministerio. En el capítulo 2, los primeros 10 versículos, el apóstol Pablo habla de cómo ha de ser la vida personal del siervo y las siervas de Dios. Y eso vamos a hablar un poco más adelante. Después, en el mismo capítulo 2, del versículo 11 al 15, Pablo habla no solamente del testimonio que el ministro debe tener con su entorno familiar y cercano, sino cómo debe ser el testimonio del ministro frente a la gente del mundo. Cómo el mundo ve a los cristianos. El apóstol Pablo habla de eso en la carta a Tito. En el capítulo 3, de los versículos 1 al 11, el apóstol Pablo hace un énfasis en la vida santa del cristiano en respuesta a la salvación por gracia que Dios nos ha dado. Y de los versículos 12 al 15 del capítulo 3, el apóstol Pablo se despide y da comentarios personales a Tito. Hermanos, la carta del apóstol Pablo a Tito trata principalmente de esto: la importancia de la vida santa de los que sirven a Dios. La importancia de la vida santa de los que sirven a Dios. Y en esta tarde me ha tocado el tema la integridad del servicio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la integridad del servicio? Y si usted tiene eso apunte, puede observar. Cuando hablamos de integridad, hablamos de honradez, hablamos de rectitud, de moralidad o un buen comportamiento. Hablamos de honestidad, hablamos de lealtad. En palabras sencillas y en palabras simples, cuando hablamos de la integridad del servicio, hablamos del comportamiento digno del siervo respecto a aquel que lo ha llamado al servicio. Cuán importante es la vida íntegra del cristiano es lo que vamos a ver en esta oportunidad en el texto que vamos a estudiar. Y voy a pedirle que dirija su vista a Tito capítulo 2, versículos 1 al versículo 8. Voy a dar lectura y ustedes van a seguirme con sus ojos. Tito capítulo 2, versículos 1 al 8. Ponga mucha atención. Dice así la palabra del Señor tu Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¡Wow! Tremendo texto, tremenda exhortación. Qué denso es el apóstol Pablo cuando escribe. Escribe algunas líneas y parece que esto fuera todo lo que necesitamos para vivir correctamente la vida cristiana. Todo lo que nosotros aquí hemos leído es un texto expositivo. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo está mostrando los parámetros, o de una forma más comprensible, las reglas de comportamiento que deben tener los hijos de Dios. Cuando leemos una carta, es muy común encontrar opiniones personales del escritor, o comentarios y saludos personales. Pero en este momento, en esta sección más bien de la carta, encontramos una exposición de reglas a seguir en el ministerio. Esto no es un comentario personal, no es una sugerencia, no es una opción. Es la forma en la cual deben hacerse las cosas. El párrafo que acabamos de leer es un mensaje del apóstol Pablo a Tito, a una persona específica. Pero este párrafo trata de cómo debe ser el comportamiento de toda la iglesia local. O sea, todos los hermanos que estamos aquí escuchando la predicación estamos incluidos en este párrafo de 8 versículos. Toda la iglesia local. Sin embargo, el versículo 1, el versículo 7 y el versículo 8 habla puntualmente de cómo debe ser el comportamiento de Tito, el receptor de la carta. Por tanto, no pensemos lo siguiente: este mensaje es para la iglesia, pero no es para mí. No, este mensaje es directamente del corazón de Dios para su corazón. Así que vamos a prestar atención a qué quiere decirnos Dios en estos versículos. El texto, como les decía, abarca a toda la iglesia local. Abarca a los ancianos, en el versículo 2. Las ancianas, versículo 3. Las mujeres jóvenes, versículos 4 y 5. Y los hombres jóvenes, versículo 6. Quisiera mencionar esto antes de comenzar a exponer versículo a versículo, y es lo siguiente. El versículo comienza hablando, el texto comienza hablando en el versículo 1 de la sana doctrina. Ya vamos a explicar qué es eso. Y el versículo 8 termina hablando de la palabra sana e irreprochable. Todo el texto nos está hablando de lo siguiente: el efecto que produce este tremendo libro que tengo en mis manos en la vida de cada integrante de la iglesia local. ¿Qué es lo que produce este libro? ¿O qué debería estar produciendo en nosotros? Es de lo que habla el párrafo. Dice así, versículo 1: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La primera palabra que encontramos es pero. Eso significa que el texto viene hablando de algo anteriormente. El apóstol Pablo está hablando de lo deficiente que es la moralidad y la sociedad en la isla de Creta. Es una sociedad terrible, es una sociedad corrupta, llena de borracheras, llena de glotonerías, llena de ociosos. Incluso, no solamente habla de la gente del mundo, habla de personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aunque usted no lo crea, hay personas que profesan con su boca conocer a Dios, que dicen: yo conozco a Dios, yo conozco la iglesia bautista misionera San Joaquín, y yo he ido a la iglesia misionera San Joaquín, y yo me sé los himnos y me sé los coritos y yo conozco la Biblia, pero en su vida cotidiana no reflejan lo que dicen con sus palabras. O sea, la sociedad de Creta, así como la sociedad de Santiago de Chile el día de hoy, era bastante similar. No solamente gente con un comportamiento corrupto en el mundo, sino que también hay personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega. Y en esta sociedad dice: pero tú
habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Qué importante es que en medio de una sociedad que va caminando al infierno se levanten hombres íntegros, que amen a Dios, que sirvan a Dios con un corazón totalmente dispuesto a hacer su voluntad. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando preparo un sermón, me gusta hacer texto comparado. ¿Qué significa? Tomo varias versiones de Biblia, las abro en Tito capítulo 2 y comienzo a leer qué dice cada versión de Biblia del mismo texto. Y una traducción que me encantó. Si usted tiene en casa esta Biblia, léala. Se lo recomiendo, la Nueva Traducción Viviente. El versículo dice: fomenta la clase de vida que está de acuerdo con la sana enseñanza. Cuando nosotros leemos Reina Valera, dice: habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y sabemos que eso es correcto. De nuestros labios tiene que salir palabra de Dios. Tiene que salir lo que está escrito en la Biblia, obviamente. ¿Qué clase de cristianos seríamos si no hablamos palabra de Dios? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, pero lo que Pablo está diciendo es: tú tienes que llevar una vida completamente sujeta y completamente de acuerdo a lo que dice la Escritura. Es tu obligación. Fomenta la clase de vida. No solamente vive la palabra de Dios, sino que muestra con tu vida el ejemplo a seguir de lo que otros cristianos tienen que hacer. Ese es el mensaje, y así abre este párrafo el apóstol Pablo al escribirle a Tito. Ahora vamos a responder la pregunta del millón. ¿Qué es la sana doctrina? Dos palabras. Sana. ¿Qué significa sana? Significa pura, significa limpia, significa saludable. ¿Y qué significa doctrina? A veces le tenemos miedo a esta palabra. ¿Vamos a enseñar doctrina en la iglesia? Oh, no, doctrina no. Quiero solamente a Cristo, no quiero doctrina. Pero la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, cada vez que Pablo habla de la sana doctrina, está hablando de la enseñanza bíblica, pura, sin mancha, sin añadiduras, tal cual la Biblia la expone, sin ponerle y sin quitarle. Esa es la sana doctrina. ¿Y por qué es sana? Porque el correcto conocimiento de la palabra de Dios produce crecimiento en el cristiano, produce frutos, produce un avance. Cuando usted está buscando de Dios, nunca va a hallar retroceso en su vida. Siempre va a ir paso a paso avanzando. Si usted tiene una comunión íntima con Dios, ya se ha dado cuenta de cómo su familia ha cambiado, de cómo su trabajo ha cambiado, de cómo su entorno ha cambiado al vivir la palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el capítulo 1, el apóstol Pablo expone algunos rasgos de cómo debe ser el cristiano, el varón que sirve a Dios. Y el versículo 9 del capítulo 1 dice lo siguiente. Dice que el siervo de Dios tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Quiero dirigirme a los varones de la iglesia IBM San Joaquín. Usted que es maestro de escuela dominical, usted que es líder de club bíblico, usted que es diácono y obviamente también nuestro pastor, con todo el respeto del mundo, necesitamos ser varones que retengan la enseñanza bíblica, tal cual está en la palabra de Dios. Es muy fácil para los predicadores cometer el error de añadirle a la Biblia. Y es muy fácil cometer el error de quitarle a veces a la Biblia. Pero tenemos la obligación de sujetar, de agarrarnos de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que de esa forma podamos discipular correctamente a los hermanos. Para que de esa forma usted pueda enseñarle correctamente la Biblia a su esposa, para que usted pueda enseñarle correctamente la Biblia a sus hijos, usted tiene que tener la palabra de Dios tal cual ha sido enseñada. Y no es algo imposible, no es algo difícil. Solamente humille su corazón y busque de Dios a diario, y Dios va a abrir sus ojos para que usted reciba la enseñanza tal cual como está. Y con esta enseñanza usted pueda exhortar a otros, discipular a otros.
animar a otros y consolar a otros. La palabra de Dios trae un consuelo tremendo al corazón del hombre. Y usted va a poder cumplir con esa labor solamente cuando usted esté lleno de la palabra fiel. Y no solamente debe hablar la palabra fiel, debe fomentar la vida de acuerdo a la sana doctrina. Cuando somos hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios, somos instrumentos útiles en la mano de Dios. Delante estábamos leyendo como congregación Isaías capítulo 55. El versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios y usted habla palabra de Dios, se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, eso es lo que sale por su boca y es Dios mismo ministrando a la persona que le está escuchando. No podemos entrar a un partido de fútbol sin saber cuáles son las reglas del fútbol. No podemos conducir un vehículo si no sabemos cuáles son las reglas del tránsito. Lo mismo, hermanos, para entrar en el ministerio necesitamos conocer esto: la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la sana doctrina y de la palabra tal cual como está expuesta en las Escrituras. Dice, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tenemos aquí en el capítulo 2 un versículo que nos dice cómo tienen que ser los ancianos. En el capítulo 1 también habla de cómo tienen que ser los ancianos. En el capítulo 1 se refiere a los ministros y en el capítulo 2 se refiere a los hombres de edad avanzada. Pero vamos a tomar ambas características y las vamos a juntar y vamos a compartirlas rápidamente en la iglesia. Alguno podrá decir lo siguiente: tenemos aquí un versículo, que es el versículo 2, que nos habla de cómo deben ser los ancianos. Y tenemos el versículo 3, 4 y 5 que nos habla cómo tienen que ser las hermanas, las ancianas. O sea, un versículo para los hombres y 3 versículos para las mujeres, porque necesitan aprender más que nosotros. Bueno, ese es un pensamiento incorrecto para el que esté pensando eso, porque en el capítulo 1 tenemos el versículo 6, el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9 que nos habla de cómo deben ser los varones. Así que tenemos más versículos para los varones que para las hermanas. Ahí las hermanas dicen amén. Bien, estas son las características que nos habla de la palabra de Dios que debe tener un varón que le sirve a él. Ponga mucha atención. El varón de Dios tiene que ser irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Significa irreprochable. El testimonio del varón de Dios tiene que ser tan perfecto que no tiene que haber nada que alguna persona diga: tú estás fallando en esta área, tú no puedes ministrar. Tenemos que dar un buen testimonio al mundo, tenemos que dar un buen testimonio a la iglesia, tenemos que dar un buen testimonio a la familia, tenemos que ser irreprensibles. El varón de Dios tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Significa esto que todos los ministros tienen que ser casados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todos los hombres que sirven a Dios deben ser casados? Bueno, los que dicen que no están en lo correcto, porque los dos ministros más grandes en la historia de la iglesia no eran varones casados. En segundo lugar tenemos al apóstol Pablo. Cuando escribió las cartas del Nuevo Testamento no estaba casado. Se cree que era viudo, también se cree que su esposa lo dejó cuando él se convirtió a Cristo. Son suposiciones, no sabemos qué sucedió, pero sí sabemos que el hombre era soltero cuando escribió las cartas del Nuevo Testamento. Y el primer ministro más grande de toda la historia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y él no era casado. Entonces, si usted es soltero, no se preocupe, puede usted servir al Señor. Hay un principio detrás de esta característica: marido de una sola mujer. Y es que el varón de Dios tiene que ser fiel.
tiene que ser leal. En pocas palabras, tiene que ser de una moral limpia. El varón de Dios no puede tener un testimonio de que estuvo saliendo con una hermana y después se aburrió, después con otra hermana y se aburrió, y después con otra y se aburrió, y por eso ahora está soltero. No, no debe ser así. Suena fuerte decirlo, pero es necesario. El varón de Dios tiene que tener una moral limpia. El varón de Dios tiene que tener hijos sujetos, hijos creyentes sujetos. Cuando la Biblia dice aquí creyentes, habla de fieles. Tienen que ser sus hijos, en el caso que los tenga, muchachos sujetos a sus padres. Aquel ministro que no puede tener a su familia en sujeción, no puede tener en sujeción a la esposa de Cristo. Entonces, el ministro debe tener hijos sujetos. El varón de Dios no debe ser soberbio, o sea, altanero, orgulloso, arrogante. ¿Cómo vamos a ser soberbios si todo lo que tenemos lo recibimos por gracia? El ministerio, nuestras familias, nuestro hogar, nuestra congregación, todo es por gracia. No podemos ponernos arrogantes y creer que nosotros ganamos las bendiciones. Todo proviene de Dios. El varón de Dios no debe ser iracundo, o sea, no puede ser rabioso. ¿Cuántos varones dicen amén? Amén. El varón de Dios no debe ser rabioso. El varón de Dios no debe ser dado al vino. No vamos a discutir en este momento si es que uno se puede tomar una copa en una cena formal o con la familia, en Navidad o en Año Nuevo, después de un asado para bajar la carne. No vamos a hablar de ese tema ahora. Pero también hay un principio detrás de este mandamiento, y es que el varón de Dios no debe darse a los placeres carnales que provocan descontrol. Tenemos que guardar nuestro dominio propio. El varón de Dios no debe ser pendenciero. Ahora, esta palabra se entiende de dos formas. El varón de Dios no debe andar pidiendo por todos lados, y por otra parte, el varón de Dios no debe ser peleador, no debe ser contencioso. Sea cual sea la interpretación correcta, el ciego no debe ser ni uno ni lo otro. El varón de Dios debe ser, o más bien no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, o sea, no usar la fe como fuente de ganancia. La Biblia sí dice que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio, sí, es total y absolutamente bíblico. Pero es muy diferente vivir del Evangelio que se predica a utilizar la fe de la gente para exprimirlos y obtener una ganancia deshonesta. Entonces son dos cosas muy diferentes. El varón de Dios debe ser hospedador, o sea, proveedor de hospitalidad y amante de los extraños. Debe ser amante de lo bueno, o sea, amante de lo santo. Tiene que amar la santidad de Dios. Tiene que ser sobrio, con sus prioridades en orden. Muchas veces tenemos la siguiente pregunta: ¿qué es primero para un hombre? ¿El ministerio o la familia? Y esta discusión, esta conversación lleva cientos y cientos de años. ¿Qué es primero? ¿El ministerio, la iglesia o la familia? Bueno, ni lo uno ni lo otro. Lo más importante es la relación con Dios. Cuando un varón tiene una relación íntima con Dios, entiende sus prioridades. Y entiende que su primer ministerio es su esposa, su segundo ministerio son sus hijos, y después viene la iglesia y todo lo demás. Entonces, como varones tenemos que tener claro ese principio. Lo primero es Dios, nuestra comunión íntima, diaria con Él. El varón de Dios tiene que ser justo, o sea, cumplir con responsabilidad sus labores sociales. No puede andar endeudado. El varón de Dios tampoco tiene que deberle a la gente. Si alguien está trabajando para el varón de Dios tiene que pagarle su jornal al jornalero. No podemos tener deudas con la gente. El varón de Dios tiene que ser santo, o sea, apartado del pecado. Tiene que ser dueño de sí mismo o disciplinado. Tiene que ser retenedor de la palabra fiel. Ya lo conversamos. El varón de Dios tiene que ser serio. Esto no quiere decir que no pueda reírse. Quiere decir que tiene que tomar las cosas en serio. No estamos jugando a la iglesita. No estamos jugando al retiro espiritual. No estamos jugando a predicar la palabra. Esto es serio. Estamos trabajando con almas. El pastor Roberto, cuando yo empecé, o yo entré al ministerio, me dijo eso. Tienes que tomar las cosas en serio, porque estás trabajando con vidas.
son almas y son valiosas. Y tenemos que comprenderlo. Cada uno de ustedes, amados hermanos, cada uno es una eternidad. Durarán para siempre. Por eso el trabajo para el Señor es serio. El varón de Dios tiene que ser prudente, o sea, reverente, humilde ante Dios, vivir una vida de rodillas delante de la presencia de Dios, pero tiene que ser honorable delante de los hombres, tiene que ser un ejemplo a otros. El varón de Dios tiene que ser sano en la fe, o sea, una fe sólida. Qué hermoso es cuando los jóvenes en la iglesia o en el club bíblico o en la escuela dominical miran a su maestro, miran a los diáconos, miran al pastor y dicen: yo quiero ser como él, yo quiero predicar como él, yo quiero leer la Biblia como lee él la Biblia, yo quiero tener una relación íntima como él tiene una relación con Dios íntima. Qué hermoso es cuando nosotros damos ese testimonio. Esperamos en el Señor que nos conceda ese tremendo privilegio. El varón de Dios tiene que ser sano en el amor, o sea, debe entregarse por otros con un genuino sentir de honrar a Dios y de honrar a los hermanos en la fe. El varón de Dios no debe aparentar un ministerio, debe servir de todo corazón. El varón de Dios tiene que ser sano en la paciencia, o sea, tiene que tener fortaleza para soportar el sufrimiento en el ministerio, en la familia, en la vida personal, etc. Así es como debe ser un varón de Dios. Tremenda lista. Ahora es necesario, yo quiero mencionarles lo siguiente. Este listado no necesariamente es una lista de requisitos que los jóvenes deben tener para que cuando cumplan con cada uno de ellos puedan entrar en el ministerio. No necesariamente es eso. Este listado es una serie de rasgos distintivos de un cristiano maduro. Por tanto, cuando vamos a este listado, uno puede decir: Dios a mí no me llamó al pastorado, Dios a mí no me llamó a la maestría, Dios a mí no me llamó al diaconado, así que este listado de características no tiene nada que ver conmigo. Amados hermanos, no es así. Esta es una lista de rasgos distintivos de un hombre maduro, y todos nosotros hemos sido llamados a la madurez en Cristo. Por tanto, a todos nosotros nos toca vivir de esta manera. Ahora, esta es una lista muy grande y no la vamos a memorizar tal cual como está. Por eso en sus hojitas están anotadas estas características, pero están anotadas de una forma que están agrupadas en 3 áreas diferentes de la vida del cristiano, del ministro. Se las voy a leer rápidamente. Estos son los rasgos de un siervo de Dios respecto a sí mismo. Atención, respecto a sí mismo, el varón de Dios no debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no debe ser dado al vino, debe ser amante de lo bueno, debe ser sobrio, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, serio, sano en la fe, sano en el amor, sano en la paciencia. Eso respecto a su vida personal. Él se conoce y él tiene que saber que tiene estas características. Respecto a su familia, el varón de Dios tiene que tener una sola mujer, tiene que tener hijos sujetos y tiene que ser hospedador. ¿Por qué está hospedador en esta categoría? Porque cuando un varón de Dios hospeda a alguien, incluye a toda su familia. No existe tal cosa para el varón como el ministerio es una cosa y la familia es otra cosa. No incluyo mi familia, mi vida cristiana, entre comillas, o en mi ministerio. No es así. El varón de Dios tiene que ser íntegro donde quiera que se encuentre y lo que quiera que esté haciendo. Y respecto al mundo, el varón de Dios no tiene que ser pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino justo y prudente. Así es como tiene que ser el varón de Dios. O sea, en cada área de su vida, el varón de Dios debe ser irreprochable y santo. En pocas palabras, hermanos, tenemos que ser como Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro parámetro de vida. Nuestra mirada debe estar enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todos estamos llamados a servir a Dios. Por tanto, todos estamos llamados a madurar. Y lo mismo, todos estamos llamados a madurar. Por tanto, todos tenemos que servirnos unos a otros. Así que varones que están en este lugar no tienen escapatoria a estas características. Todos debemos cultivar lo que está en la palabra de Dios.
Bien, versículo 3. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a las hermanas. Dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Quién de los que están en este lugar tiene una Biblia Reina Valera 1909? Muy bien. ¿Qué dice, por favor, esa primera línea del versículo 3 de Tito capítulo 2? Por favor. Bien. Nuestra Reina Valera 960 dice que las ancianas, asimismo, etc. La Reina Valera 09 dice que las viejas sean reverentes. Obviamente no lo dice en un tono despectivo, pero sí se está refiriendo a las hermanas mayores. No necesariamente se está refiriendo a hermanas maestras o diaconisas, etc. Aunque no estamos en contra de que la mujer tenga un ministerio formal en la iglesia local. Pero está hablando a las mujeres mayores porque quiere abarcar el apóstol Pablo a todo el género femenino dentro del cuerpo de Cristo. Y dice que las ancianas deben ser o deben tener las siguientes características. Pongan mucha atención, hermanas. Deben ser reverentes en su porte. Significa esto que las hermanas tienen que tener un comportamiento reverencial delante de Dios. Tienen que llevar una vida que le dé gloria a Dios siempre. Siempre dando la gloria a Dios y siendo humildes delante de otros. Hermanos, qué triste es, y yo sé que a usted le ha pasado, espero que no en la iglesia, pero sí en el trabajo, en el barrio y tristemente a veces en la familia, y es que nos encontramos con mujeres que no son reverentes en su porte, que constantemente están gritando a todo el mundo. ¿Y tú qué le crees? ¿Y quién te dio el derecho? Y tienen una actitud así. Qué triste, porque Dios ha creado al varón y a la mujer con un diseño. Y Dios creó a la mujer frágil. Dios creó a la mujer delicada. Dios creó a la mujer de una forma especial. No la hizo igual que a los hombres. Las mujeres deben ser, o las esposas deben ser vistas como vaso frágil, porque es precisamente el diseño que Dios les ha dado. Pero qué triste es cuando las mujeres salen de ese diseño y toman una actitud de siempre estar atacando. En el amor del Señor, hermanas, quiero decirles lo siguiente: cuiden su feminidad, cuiden su diseño. Dios las creó de una forma especial. Sean reverentes en su porte, mantengan esa feminidad, mantengan su encanto como hijas de Dios. Las ancianas no deben ser calumniadoras, o sea, no deben ser chismosas. Esa es la palabra en buen chileno. No deben ser chismosas. Acuérdense de lo que pasó con Miriam, la hermana de Moisés, en el desierto. Cuando Moisés, un varón de Dios, cometió un error, el hombre no era perfecto. ¿Y qué hizo ella? Se juntó con su hermano Aarón y hablaron mal del ministerio de Moisés y del comportamiento de Moisés. ¿Y qué pasó? Quedó leprosa, una semana fuera del campamento, castigada, a las regaderas, a los camarines. Recordemos el ejemplo de Miriam. Las hermanas no deben ser esclavas del vino, o sea, no deben emborracharse. Lo mismo, no pierdan su diseño, no escapen de la forma delicada y prudente en la cual Dios las ha creado. Ya no se entreguen a los placeres carnales, como dijimos delante, que producen descontrol. Las hermanas deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Por tanto, las hermanas ancianas deben ser maestras del bien, deben practicar y enseñar lo que agrada a Dios. Este es un nuevo llamado que hace el apóstol Pablo. No solamente hablar la palabra bíblica, tienen que vivir la palabra bíblica. Y no solamente ellas como mujeres mayores, sino que tienen que dar ejemplo a las mujeres jóvenes de cómo llevar una vida que agrada a Dios. Por eso, amadas hermanas, quiero decirles algo. Todas ustedes son llamadas al ministerio. Absolutamente todas. Todas están llamadas a servir a Dios y a servir a la iglesia local. Y qué importante es esta labor. Ser ministra de por vida. En una oportunidad había una hermana que era una maestra bíblica y que le enseñaba a otras mujeres.
Y es una hermana de un muy buen testimonio. Y se le acercó una hermana de su iglesia local que tenía, si mal no recuerdo, como 3 hijos. Y esta hermana le dijo: hermana, ¿sabe? A mí me gustaría entrar al ministerio, pero no puedo entrar al ministerio. Y esta hermana le dice: ¿por qué? Bueno, porque tengo 3 hijos y me consumen todo el tiempo y no puedo ministrar y no puedo servir a Dios. Y esta hermana le dijo: ¿realmente quiere usted entrar al ministerio? Y él le dijo: sí, sí quiero entrar al ministerio. A lo que esta hermana le dice: ¿y dónde crees que estás? Tienes 3 hijos que requieren tu tiempo, tu sabiduría, tu enseñanza, tu amor, tu cariño. Amadas hermanas, quiero decirles algo. Sus hijos son su primer ministerio. Ustedes no saben si es que están criando a los pastores del día de mañana o a los misioneros del día de mañana. No lo saben. Si están criando al futuro presidente de Chile. Y más vale que sea un hombre íntegro, un hombre temeroso de la palabra de Dios. Y yo creo que es un tremendo privilegio para una mujer formar hombres de Dios. Si quiere usted saber lo que significa eso, hable con la hermana Lidia, que crió pastores y misioneros. Y ella le va a decir lo hermoso que es criar a hombres que le entreguen su vida al Señor. Por eso tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes a ser prudentes. O sea, ¿qué significa ser prudente? Significa pensar las cosas antes de hacerlas. Y cuando hago esas cosas conforme al razonamiento bíblico que tuve antes. Las hermanas tienen que enseñar a las jóvenes a ser castas, o sea, dueñas de sí mismas, tener dominio propio, a ser cuidadosas de su casa, o sea, ministrar espiritualmente a su familia, ministrar y enseñarle moralidad a su familia. Los niños cristianos no hablan como los niños que no son cristianos, no se visten como los niños que no son cristianos, no actúan como el mundo. Sus madres tienen que inculcarles moralidad y ética bíblica. Hermanas tienen una gran labor: enseñar a sus hijos a pensar bíblicamente y a poner su mirada en Cristo. Las mujeres tienen que ser buenas, o sea, atender bien a sus familias, y tienen que estar sujetas a sus maridos. No vamos a profundizar en este tema, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, la esposa tiene que estar sujeta a su marido. Y los maridos tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, o sea, entregarse total y completamente a ellas. Hermanas, quiero ser muy claro y muy sincero en lo que les voy a decir a continuación. No voy a exagerar ni voy a disminuir en lo que estoy diciendo. Pero ustedes, con su vida personal, con su vida familiar y con su vida social, ustedes están defendiendo la credibilidad del Evangelio. Y no estoy exagerando. La credibilidad del Evangelio depende de vuestro testimonio. Dice acá la palabra de Dios, el versículo 5: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas de sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El trabajo que están haciendo, amadas hermanas, es sumamente serio. Y es necesario que lleven una vida íntegra en su hogar, en la iglesia y en la sociedad. Hemos hablado hasta el momento de los varones y de las hermanas en la iglesia local, específicamente de los ancianos y de las ancianas. El Señor ha creado un diseño hermoso para la iglesia. Y el diseño es el siguiente: los hermanos mayores, varones, tienen que enseñar a los jóvenes cómo comportarse de una forma digna y de una forma íntegra. Lo mismo, las hermanas que son mayores tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a llevar una vida digna del Señor Jesucristo. Y ese es el diseño que Dios ha establecido para la iglesia, para que la iglesia avance y la iglesia crezca. Hermanos, pero qué triste es cuando los ancianos dejan su posición de autoridad y de ejemplo y dejan de vivir como ancianos y empiezan a vestirse como jóvenes, a hablar como jóvenes, a jugar como jóvenes, a echarse gel como los jóvenes, y dejan esa posición de ejemplo y bajan al nivel de los jóvenes y ya no les proveen palabra de Dios, les proveen diversión. Qué triste situación.
Lo mismo, qué triste es la situación cuando las hermanas mayores dejan su posición de ancianas y empiezan a vestirse como las jovencitas. Y empiezan a hablar como las jovencitas y a reírse como las jovencitas y a comportarse como niñas. Hermanos, eso es terrible. Y cuando eso sucede en el cuerpo de Cristo, la iglesia va en declive. Y tristemente por eso las iglesias el día de hoy están como están. Hermanos ancianos y hermanas ancianas, necesitamos ver un ejemplo en ustedes. Doy gracias a Dios porque lo están haciendo, pero esfuércense, anímense a seguir dando ejemplo de cómo debe ser el comportamiento de los jóvenes. Versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los mayores de 12 años. ¿Cómo son los adolescentes de 13 años o de 12 años para arriba? Son llenos de fuerza, llenos de ánimo, llenos de vigor, llenos de vitalidad, llenos de talento. Cuando ustedes dicen, oye, ¿te acuerdas lo que estabas haciendo a los 15 años? Y sin duda ustedes se van a acordar del deporte que practicaban, de que pintaban mucho, de que escribían canciones, de que les gustaba tocar la guitarra y de que iban de un lugar a otro, sin duda alguna. Porque así son los adolescentes, así son los jóvenes, llenos de fuerza y llenos de vitalidad. Pero tristemente los jóvenes también están llenos de necedad. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Por eso Pablo le dice a Tito, tienes que enseñar a los jóvenes a ser prudentes, a pensar antes de actuar. Porque un joven que tiene muchas fuerzas para hacer muchas cosas va a cometer muchos errores si no es prudente. Sin embargo, si los maestros bíblicos, los maestros de escuela dominical, si los pastores, los diáconos se dedican a enseñar a los jóvenes a ser prudentes y a llevar una vida bíblica e íntegra, esos jóvenes van a hacer grandes cosas para el Señor. Y cuando lleguen a los 20, 25, 30 años, nunca van a decir, me arrepiento de todo lo que hice en mi juventud. Por eso los maestros tenemos que enseñar a los jóvenes a ser prudentes. Los niños están todos en clases y creo que no hay entre nosotros niños mayores de 12 años en adelante, pero sí tenemos jóvenes ya de 18 para arriba. Pregunta para los que están aquí, ¿cuál es su modelo a seguir? ¿Como quién quieren ser? ¿Como Daddy Yankee? ¿Como Don Omar? ¿Como Lady Gaga? ¿Como algún actor famoso, alguna actriz famosa? ¿Como quién quieren ser ustedes? ¿Cuál es su modelo a seguir? Esperamos que su modelo a seguir sea el Señor Jesucristo. Y si no es el Señor Jesucristo su modelo a seguir, es un pecado para ustedes, pero también para la iglesia local. Porque nosotros tendríamos que presentarnos como ejemplo para ellos. Y si no lo estamos haciendo, hay parte de responsabilidad que recae sobre nosotros. Joven, ¿quieres dedicarte al ministerio? ¿Quieres orar? ¿Quieres servir? ¿Quieres predicar? ¿Quieres dirigir cultos? ¿Quieres discipular a otros? Sí, perfecto. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Te estás llenando de la palabra de Dios para que sepas cómo ministrar? ¿O quieres participar en el ministerio porque ves que otros participan en el ministerio y han tenido mucha popularidad? ¿Qué te impulsa a querer servir al Señor? Busca al Señor todos los días de una manera íntima, de una manera fuerte, en los secretos de tu cuarto y que el Señor moldee tu vida. Estamos orando por los jóvenes, estamos orando por la santidad de nuestra iglesia. Hermanos que son padres, quiero decirles algo, sus hijos necesitan urgentemente que ustedes les digan lo que deben hacer. Tienen que decirle a sus hijos qué hacer, pero sus jóvenes también necesitan que ustedes les muestren cómo tienen que hacer eso. Ustedes le dicen a sus hijos, tienes que orar, tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios, tienes que memorizar versículos. Perfecto, hermano, ellos necesitan que usted les muestre con su vida cómo se hace eso. Lo están pidiendo a gritos, aunque usted no lo crea. Versículo 7. Presentándote tú, aquí le estoy hablando a usted directamente, ponga mucha atención. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza,
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo le está diciendo a Tito que él debía ser el primer ejemplo de todo lo que él tenía que enseñar a otras personas. Nosotros, si predicamos algo, no tenemos que comenzar a hacerlo. Tenemos que predicar aquello que ya hemos estado haciendo. Tenemos que ser ejemplo de nuestra enseñanza. Pregunta, ¿cuántos estamos con ese principio en nuestras vidas? Quiero enseñar la palabra de Dios. Perfecto. ¿Cómo es su relación íntima con el Señor? Quiero ser maestro, quiero predicar, quiero servir, quiero dirigir. Perfecto. ¿Cómo está tu testimonio en tu trabajo? ¿Cómo está tu testimonio en tu familia? ¿Qué dice tu esposa de tu ministerio? ¿Qué dice tu esposa de tu vida íntima? ¿Qué dicen sus hijos de su vida íntima? ¿Qué dicen sus vecinos de su vida íntima? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo de su vida íntima? O a lo mejor ni siquiera saben que usted es cristiano. Tito debería ser el primer modelo de lo que él estaba predicando. Hermanos, a todo cristiano se le exige madurez. Este mensaje, esta porción de las Escrituras, es un texto que va dedicado a todos nosotros. Pero esto no significa que si usted está ministrando o usted tiene un ministerio y usted dice, estoy fallando en esta área de todas las cosas que se mencionaron, no le estoy diciendo, ya vaya a hacer el ministerio. No, no le estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aquí hay un modelo y un diseño que tenemos que seguir. Y si hay alguna área que yo sé que sí, que estamos fallando en este listado, tenemos que buscar más del Señor y que el Señor nos limpie y que el Señor produzca en nosotros el crecimiento. No le estoy dando una lista de reglas para echarlo del ministerio, al contrario. Usted que quiere servir, busque más del Señor para que el Señor le forme, para que usted sea un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Y en el trayecto, en el proceso va a haber tiempos de debilidad, van a haber errores, van a haber caídas, pero ahí va a estar el Espíritu Santo para levantarlo y para limpiarlo y para decirle, sigue mirando adelante, hay mucho camino que recorrer todavía. Dice acá que Tito tenía que ser ejemplo en todas las cosas, ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, o sea, una vida íntegra, ser el mismo donde quiera que se encuentre. Tenía que ser un hombre serio, palabra sana e irreprochable, nuevamente de la sana doctrina, nuevamente está hablando de la sana palabra de Dios. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El mismo llamado que se le hizo a los ancianos, el mismo llamado a las ancianas, es el mismo llamado a Tito y a usted. Que el mundo no tenga nada malo que decir de vosotros. Y es interesante, porque leyendo otras versiones, aquí el apóstol Pablo no está diciendo vosotros, está diciendo que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. Hermanos, estamos defendiendo el testimonio del Evangelio, no solamente nuestro testimonio personal, no solamente el testimonio de nuestra familia, no solamente el testimonio de la iglesia o de la asociación a la cual pertenecemos, estamos defendiendo el testimonio de la iglesia de Cristo. ¿Se ha dado cuenta que usted va donde algún amigo, algún compañero y le dice, oye, te invito a mi iglesia? ¿Y a qué iglesia vas tú? A una iglesia evangélica. Ah, sí, yo veo un evangélico todos los días en el canal Enlace que pide plata. Por eso no quiero ir a tu iglesia, porque eres evangélico. Hermanos, estamos cuidando el testimonio de la iglesia de Cristo. Es un trabajo serio. El adversario no tiene nada malo, no debe tener nada malo que decir de nosotros. Estamos defendiendo el testimonio ante adversarios visibles e invisibles. La gente que nos rodea no tiene que tener razones para hablar mal. Y si lo hace, que sea mintiendo. Ahí que vamos a ser bienaventurados, dijo el Señor Jesucristo. Si es que alguien habla mal de ti, mejor que esté mintiendo. Así es como tú vas a ser bienaventurado. Perfecto. Pero estamos defendiendo el testimonio entre adversarios visibles e invisibles. Porque hay uno que ha sido calumniador y ha sido chismoso
y ha hablado mal de la iglesia de Cristo desde el principio de los tiempos y anda como león rugiente esperando que usted cometa un error para reflejárselo en la cara toda su vida y sacarlo del ministerio. Hermano, lleve una vida íntegra. Es muy importante aquello en lo cual usted está, en el servicio al Dios Todopoderoso. Amado hermano, termino con esto. Predique siempre la verdad. Hable siempre la verdad, para que nadie pueda criticar su enseñanza. Pero no solamente hable la verdad, viva la verdad para que nadie pueda criticar su vida. Y si alguien llega a hablar mal de usted, se va a estar metiendo con Dios mismo. Es lo que le pasó a Moisés. El que se mete con Moisés se estaba metiendo con Dios, porque Dios lo llamó y el hombre llevaba una vida íntegra. Y lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Hablaron mal de Él, de su ministerio. Estaban hablando mal de Dios mismo. El Señor Jesucristo es Dios. Lleve una vida conforme a la sana doctrina. Hable la sana doctrina. Conozca la sana doctrina. Predique la sana doctrina. Viva a diario la sana doctrina. Y yo le aseguro que su ministerio va a estar lleno de frutos. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él. A ser testimonios vivos del poder de la palabra de Dios y de la sana enseñanza de las Escrituras. Oremos. Padre, te agradecemos porque tu palabra siempre es tan clara y siempre nos habla. Dios Todopoderoso, tú sabes que me he preparado en oración y en el estudio de las Escrituras para presentarle a tu pueblo un mensaje claro. He procurado hacerlo. Señor, yo he cumplido con mi responsabilidad en el púlpito. Ahora quiero pedirte que el Espíritu Santo use lo que se ha expuesto para que esta enseñanza quede guardada, Señor, en nuestros corazones. Y quiero yo ser el primero, Señor, en vivir lo que predico. Y quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a todos nosotros a entender esa responsabilidad que tú nos has llamado a ser ministros, no solamente desde un púlpito, no solamente del lugar visible, sino en la intimidad, Señor, en nuestra familia y donde quiera que nos encontremos. Padre, yo quiero implorarte por mi iglesia. Tú sabes, Padre, que todas las noches, todas las madrugadas te pido por ellos y quiero pedirte, Señor, que tú nos concedas una mayor santidad, un mayor compromiso contigo y pureza, Señor, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar. Ministrenos, Señor, y llévate tú, Padre amado, toda la gloria y toda la honra. Gracias por este hermoso día, por el sermón que nos compartió nuestro pastor y por todo lo que queda, Señor, del día de hoy. Queremos hacer tu voluntad, no solamente hoy, sino cada día de nuestra vida, para siempre. Te alabamos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Alzad nuestras manos en el santuario y bendecid al Señor.